98, el tema de creatividad, ¿no es cierto? Ahí Este, volvió Carlos. así Hola de que, chicos, bueno, me quedé esperemos sin internet. que... sí, bueno, pero ahora Carlos te vas a tener que poner a la cola porque digamos, la impronta la estoy llevando yo adelante. Bueno, me parece bien. Bueno, ¿Querés, estuve querés? mandando, estuve mandando un poquito de fruta, pero que los muchachos muy piadosamente me han seguido en silencio y en dedicación. Estuvieron muy ¿Viste? bien, estuvieron muy bien. En silencio porque los muteé. Bueno, bueno, Retomaste. perdón, discúlpenme, pero bueno, vivimos en Argentina y estas cosas ocurren. Les Las estaba cosas contando ocurren. de Newton, ¿no es cierto? Les contaba de Newton. Newton se va al campo y en ese periodo es cuando descubre, por ejemplo, entre otras cosas, la famosa ley de la gravedad, porque se le cae la manzana, ustedes lo habrán escuchado un montón de veces. De esta situación, Newton se convierte en el gran Newton, en lo que fue luego. Lo nombran caballero, etc. Y entonces se cartea con su amigo Robert Hooke, que también era científico, y en una carta famosa le pone una frase que ustedes la habrán escuchado un montón de veces, que es esta que yo les pongo acá. Si pude ver tan lejos, dice Newton, es porque estuve sentado sobre los hombros de gigantes. ¿A qué se refiere Newton? Se refiere que muchos de sus trabajos tenían que ver con lo que él aprendió en su juventud de Copérnico, Galileo, Kepler y otros monstruos de la física que le habían servido como sustento para generar justamente esta invención, esta idea creativa, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es la idea que subyace todo esto? La idea es, todo proceso creativo se sustenta en algo que conocemos. Es decir, no existe la creatividad, y mucho menos en el ámbito profesional, de cero. La creatividad es la construcción de ideas a través de conocimientos previos, algo que existía antes. Ustedes van a ver, si buscan ejemplos en la historia, van a ver que esto se repite en muchísimos tiempos. Porque ayer estaba justamente hojeando Facebook, por ejemplo, ¿de dónde nace? Nace, si ustedes ven, si recuerdan la película, ¿no es cierto? Nace de unos registros físicos donde aparecía la fotito y todo el descriptivo de la persona, tal cual como luego su fundador, que ahora no me voy a acordar el nombre, por supuesto, lo plasma en un formato digital. ¿Cómo es? Zuckerberg. Ahí está. Zuckerberg. Ahí está. Bueno, la segunda historia. La segunda historia lo tiene como protagonista Arquímedes. Arquímedes, el famoso matemático griego. Arquímedes vivía en Siracusa, una isla de Grecia, ¿no? Y en esa isla había un rey que se llamaba Hierón II. Allá por el año 265 a.C., Hierón quería pesar el tamaño de su corona, porque decía que la corona de Hierón era la corona más grande del mundo conocido, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hace Hierón? Llama a todos los científicos de ahí, de Siracusa, y les pide que calculen con exactitud el peso de su corona para demostrar que la corona de Hierón era más grande que la corona de otros reyes. Entonces, obviamente, aparece Arquímedes, se pone a pensar, no encontraban la solución y se va a pegar un baño. Entonces, cuando se pega el baño, se mete en el agua, justamente lo que hace es entender el principio de lo que luego se llamó el principio de Arquímedes. Es decir, que todo cuerpo que se sumerge en el agua experimenta una fuerza de abajo hacia arriba que es igual al peso del volumen del líquido desalojado. Y entonces, ¿qué hace Arquímedes en ese momento? Grita, ¡Eureka! Lo encontré. Esta frase que queda como, de alguna manera, eslogan o grito de guerra de cada vez que uno hace un gran descubrimiento. ¿Qué sacamos de esta idea? Sacamos la idea de que hay un momento de inspiración donde las ideas aparecen. Pero como decía Picasso, Picasso repetía siempre una misma frase que decía,
cuando llegue la inspiración, que te encuentre trabajando, ¿no? Esta idea de que hay un momento mágico en el cual la idea aparece, pero para llegar a ese momento mágico hay que generar una serie de procesos anteriores que te permiten tener esa epifanía. La tercera historia lo tiene justamente a Picasso, ¿no? Picasso, como ustedes saben, saben quién es Picasso. Picasso fue uno de los artistas plásticos más influyentes del siglo XX. Pero curiosamente, una de las cosas que le pasa a Picasso es que la mayor parte de su creación la hizo de viejo. Cuando Picasso era joven, su estilo era un pintor profesional, pero su estilo era un estilo, yo les diría, clásico. ¿Quién era el maestro de Picasso? Matisse. Matisse era el gran maestro de Picasso, era la persona que le enseñaba a Picasso, y Picasso había como tomado toda su arte, su estilo, ¿no? Los trabajos de Picasso reproducían prácticamente los trabajos de Matisse. Un día Picasso va a comer a la casa de Matisse porque volvió de viaje su hija, la hija de Matisse, que se llamaba Magritte. Venía de hacer como un recorrido por el mundo, etc. Bueno, no sabemos lo que habrá pasado entre Picasso y la hija de Matisse, porque sabemos que Picasso era medio pícaro, ¿no? Pero lo interesante de esa comida es que en la comida Magritte le muestra a los comensales unas piezas de arte que había traído del África. Con esos dibujos, imaginen esos dibujos africanos, con las cabezas cortadas, los cuerpos todos torcidos, así. Picasso quedó tremendamente impactado por ese trabajo, y dicen que esa noche no durmió bocetando diferentes cuestiones. El resultado es que Picasso, entre su tradición clásica, que esencialmente, su tradición clásica y la nueva pintura africana, entonces, ¿qué es lo que hace? Crea una nueva tendencia artística que es lo que se llamó el cubismo. Es decir, esas formas, ¿no? Cuadraditas, que de alguna manera pareciera que tuvieran como movimiento. El bombardeo de Guernica, que es el cuadro que está ahí atrás, de alguna manera tiene esas formas raras, ¿no es cierto? Como cuadradas, que combinan el expresionismo de Matisse con justamente esta cosa cuadrada, dura de la pintura africana. ¿Qué surge de esto? Una idea muy, muy interesante, y es que las ideas creativas, es decir, cuando nosotros hacemos creatividad, rompemos con los viejos moldes. Nosotros arrastramos tradiciones, arrastramos ese paradigma, como alguna vez habíamos dicho, pero hay un momento donde el hecho creativo genera como un desvío, un nuevo camino hacia algo nuevo. El cuarto personaje es José de San Martín. Muy interesante el caso de San Martín. En 1815 a San Martín lo mandan al Ejército del Norte. La idea era detener la bajada de los españoles. Estaban al mando de un general muy famoso llamado Pío Tristán, y Pío Tristán estaba en el Alto Perú, y el riesgo de invasión al Río de la Plata era muy grande, ¿no? Ahí estaba Güemes sosteniendo la cosa, tratando de pararlos. Pero en el medio pasa una cosa. Aparece un amigo de San Martín que se llamaba Tomás Guido, un personaje de la historia que mucho no se sabe de él, pero realmente debería estudiarse más la figura de Tomás Guido, que era un empresario, un inversor. Tomás Guido le acerca a San Martín un plan que había escrito un oficial británico allá por 1807, ¿no? Como resultado de las invasiones inglesas, que se llamaba, este hombre se llamaba Thomas Mayland. El plan Mayland preveía el cruce de los Andes,
Chile y por ahí hacer el sitio de Lima, que era de alguna manera el bastión de los españoles. Entonces, ¿qué hace San Martín? Toma ese plan, se va de Salta, le deja el ejército del norte en manos a Belgrano y se pone en el plumerillo y comienza a armar un plan logístico para poder cruzar los Andes. Lo demás es historia. En febrero del 16 cruza los Andes, Chacabuco, Maipú, toma, libera Chile, de ahí pasa Lima, etc. Y es el gran libertador de América. Ahora, ¿qué es lo que pasó en el medio? Muchas veces una idea creativa tiene que estar adaptada a la realidad. El plan Meylan preveía, era una gran idea genérica, pero solo se convirtió en una idea innovadora cuando San Martín la puso en términos de plan. Es decir, cuando San Martín armó la logística, la pensó los detalles y logró, digamos, el cometido. Si San Martín se hubiese quedado en Salta, probablemente el plan Meylan hubiese terminado en algún museo, en algún archivo, como una idea loca que nunca logró funcionar. La última historia tiene como protagonista a un general cartaginés que se llamaba Aníbal Barca. Estamos, para que ustedes se den una idea, siglo III aproximadamente. Roma, capital del mundo, el gran imperio, está asediada por los bárbaros. Entonces aparece este general cartaginés que decide tomar Roma. Los espías romanos empiezan a enterarse de todas estas movidas, y entonces, ¿qué es lo que hacen? Empiezan a fortalecer todos los bordes, ¿no? los límites de Roma. ¿Qué es lo que dice Aníbal? La única forma de poder tomar Roma es atravesando los Alpes. Pero nadie conocía cómo eran los Alpes en ese momento. Es decir, no había cartografía que explicara cómo ocurrió, como sí sabía San Martín, que había hecho como una inteligencia del terreno. Entonces, ¿qué es lo que hace Aníbal con gran audacia? Toma 11.000 hombres, un montón de pertrechos, hasta elefantes pone, y decide cruzar los Alpes para atacar Roma por arriba. Pero llega un punto en el cual un enorme derrumbe había como obturado el paso. Es decir, el camino que había tomado Aníbal estaba cortado. Y volver significaba la muerte de todos sus hombres, porque habían pasado como el límite de regreso. Entonces hace una cosa, toma una decisión inmediata. Reúne todo, le pide, ¿no?, a su gente que traiga todo el vino avinagrado que tiene. ¿Qué es lo que pasa con el vino? Tiene alcohol etílico. Y que el alcohol etílico, cuando se somete al oxígeno, se desarrolla como ácido acético, que es vinagre. Entonces, comienza a hacer fuego para calentar la piedra, y están durante días calentando la piedra, y cuando la piedra estaba caliente, vuelca el ácido acético sobre la piedra caliente que estaba compuesta de cal, de piedra caliza. Y la piedra literalmente se pulverizó, se abrió. La historia que sigue es Aníbal traspasando los Alpes, conquistando Roma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la enseñanza de esto? Aníbal tuvo una gran idea, una idea audaz, que era atravesar los Alpes. Pero sabía que en el medio iban a haber problemas. Muchas veces, cuando nosotros tomamos decisiones o llevamos adelante ideas creativas, necesitamos alguna cuota de conocimiento técnico. Es decir, lo que nosotros construimos, lo que nosotros creamos, necesita que sepamos alguna cosa.
Porque si no sabemos de esa cosa, nuestra idea, digamos, queda manca en el medio, es decir, nunca logra convertirse en un proceso innovador. Resumiendo todo esto. Más allá de los mitos, algunas realidades sobre la creatividad son, bueno, que se crea sobre lo que se conoce. Vamos a ver que muchas veces que nosotros llevamos adelante procesos de ideación, vamos a compartir estos procesos con nuestros colegas y vamos a construir en relación con ellos. Es decir, a medida que vamos conociendo lo que hacen otros, nosotros hacemos más. Segundo, que la creatividad surge en un instante de inspiración, pero como dijimos antes, ese instante de inspiración nos tiene que encontrar trabajando. Es decir, hay un proceso que nos lleva hasta ese momento maravilloso de epifanía. Tercero, la creatividad implica una nueva mirada. Cuando yo llevo adelante un proceso creativo, ese proceso creativo necesariamente rompe con una tradición de pasado. Cuarto, una buena idea se adapta siempre a la realidad. Es decir, no existen procesos creativos que no tengan conexión con el mundo real, porque de esa manera no generaría un proceso innovador. Y quinto, crear requiere siempre poseer alguna competencia técnica. Es decir, yo tengo que saber de lo que estoy hablando, porque si no sé de lo que estoy hablando, una de las cosas que me pasa es que la idea, el proyecto, termina siendo necesariamente inviable, que nunca logra ponerse en práctica. Dicho esto, voy a agregar una cosa más, que esto lo agrego, lo digo siempre, pero hoy quiero ponerlo por escrito. Donde hay creatividad, tiene que haber orden. Es decir, cualquier proceso de ideación requiere yo les diría, un conocimiento cabal de en qué etapa estamos. De hecho, una de las cosas que nos pasa a los consultores cuando trabajamos en facilitación de procesos creativos, nuestra gran misión dentro del proceso creativo es marcar en qué etapa del proceso estamos y cómo vamos, de alguna manera, cubriendo la programación que nos habíamos establecido. Los tiempos en esto son fundamentales. Bueno, estas cosas ya las hemos visto, lo voy a pasar porque hemos perdido algunos minutos, pero sí quiero pasar a lo que llamamos el proceso creativo. Cualquier proceso creativo de generación de ideas cumple esencialmente con 3 etapas. La primera de ellas es la que llamamos la etapa negra. ¿Qué es lo que pasa en la etapa negra? La etapa negra nosotros es como que estamos arrastrando el viejo paradigma. Ayer justamente Marité hablaba del modelo de Kurt Lewin, un poco relacionado con esto, esta idea de que hay un momento donde yo tengo que romper las viejas ideas, las viejas creencias. Porque si yo no rompo esas viejas creencias, construyo sobre algo que no está bien. La segunda etapa, lo que llamamos la etapa blanca, es la etapa del etéreo. ¿Se acuerdan cuando hablábamos convergente-divergente? Bueno, la etapa blanca es la etapa divergente. Es el momento en el que nosotros tenemos como fin, digamos, el objetivo es generar volumen de ideas, miradas diversas. Todo es permitido en la etapa blanca. Es etérea, la etapa blanca vuela. Y cuando nosotros tenemos un volumen de ideas suficientemente interesante para generar una masa crítica, entonces entramos en el proceso de convergencia, que es la etapa roja. Y en la etapa roja lo que yo voy a hacer es empezar a hacer los ajustes. Le pondré tornillos, lo acomodaré, agregaré conceptos, hasta lograr una idea que tenga, digamos, la solidez, la sustentabilidad para convertirse en verdaderamente innovadora. Hay metodologías dentro del Design Thinking que son muy útiles para la generación de ideas. Este señor que les presento, Arthur Markundin,
es de los años 80, escribe un libro muy importante que se llama Técnicas de solución de problemas estructurados. Y Van Gundy lo que hace es trabajar esencialmente sobre metodologías para generación de ideas. Dice esta frase: no hay nada misterioso en la creatividad. Es solo cuestión de aplicar la actitud y metodología adecuadas en un contexto receptivo al pensamiento creativo y a las nuevas ideas. Si nosotros utilizamos una serie de técnicas que se utilizan habitualmente en procesos de ideación, cualquiera puede ser creativo. Que es un poco la finalidad de lo que estamos estudiando. La forma más clásica, tradicional, para generar ideas es una metodología que escribe un señor Osborne en el año 53 que se llama brainstorming. Brainstorming, cuya traducción es tormenta de ideas. Acá se lo nombra, en castellano en general se lo llama lluvia de ideas. Hay 4 principios esenciales para la generación de tormenta de ideas. La primera es que cualquier creación de ideas tiene un objetivo determinado. Es decir, uno no se reúne simplemente a pensar, sino que se reúne a pensar con un objetivo particular. Y lo hace en grupo, porque como dijimos anteriormente, uno crea en relación a otros. La creación es un proceso colectivo. ¿Qué es lo que pasa dentro de este modelo colectivo? Que está prohibido criticar. Es decir, cualquier idea es posible, porque cuando yo estoy en la etapa divergente, yo lo que tengo como finalidad es generar volumen de ideas. Entonces permito que mi imaginación me lleve hasta cualquier lado. Por eso, cuanto más ideas, mejor. Y una de las características muy interesantes que tiene el brainstorming es que requiere necesariamente de alguien que lo conduzca. ¿Por qué es eso? Porque lo que pasa, acá los coaches me van a asistir un poco en esta idea, pero la realidad es que los pequeños grupos siempre, o de los pequeños grupos, siempre emerge alguien que toma la batuta, un líder, una voz cantante. Entonces, vos lo que necesitas es que todos participen, incluso aquellos que no tienen, de alguna manera, la iniciativa para poder alzar su voz, ¿sí? El brainstorming, acá está la frase, este es el señor Osborne, y decía Osborne, es más fácil ajustar una idea loca que pensar en una completamente nueva, y eso es verdad, ¿no? Es decir, esa es la lógica de la etapa roja, ¿no? En la etapa blanca yo hago el brainstorming, pero en la etapa roja yo tengo que ajustarla, llevarla a la realidad, lo que hizo San Martín, ¿no? Ponerla en valor, esa idea. Entonces, algunas metodologías que nosotros de hecho utilizamos habitualmente para trabajar procesos de brainstorming. La primera que les quiero mostrar es una que utilizamos habitualmente, que es el trabajo con juguetitos, que son los Lego. Algunos de más edad conocerán los Mis Ladrillos o el Rusty. Nosotros usamos esta marca Lego. Lego tiene todo un desarrollo en términos de productos para negocios, y este modelo, el Lego Serious Play, es toda una metodología, es una metodología compleja que requeriría de varias de estas charlas para llevarlas adelante. Pero sí lo que les puedo decir es que el principio es un principio muy interesante, que es el hecho de que está descubierto que las personas, dicen Lego, piensan con las manos. Y eso nosotros lo hemos podido corroborar. Muchas veces las ideas están como, digamos, duras, no salen, pero cuando yo me pongo a jugar con el Lego, empiezo a poner ladrillitos, ¿sí? Y en un momento determinado, esa figura comienza a tomar un sentido. Una cosa que se repite muy comúnmente, ¿no? Por ejemplo, digamos, muchas veces, no sé si ustedes pueden verlo ¿no? Estas son algunas
construcciones, fíjense, ¿no? Un rey con su bandera en un pedestal, con una rueda colgada, ¿no? Todo el significado que este tipo de cosas puede llegar a tener, o un hombre solo en un campo verde, ¿m? Con una gran idea puesta alrededor. Es decir, la gente, los participantes de actividades de facilitación de este tipo, lo que hacen es simplemente permitirse jugar. Y en el juego aparecen ideas poderosísimas. Dos premisas: todos somos capaces de construir algo. Segunda premisa: todos podemos y somos capaces de contar una historia. De eso vamos a hablar un poco cuando hablemos de storytelling, pero la realidad es que el lenguaje es de alguna forma lo que motoriza el proceso creativo. Pero voy a dejar el problema del lenguaje para cuando en la próxima reunión hablemos justamente de storytelling. Una técnica muy tradicional, seguramente ustedes la han escuchado nombrar, pero es extremadamente poderosa, es una metodología que desarrolló un señor que se llama Edward de Bono y se llama Los 6 sombreros para pensar. Es una metodología que permite generar ideas diversas sobre un mismo tema. ¿Qué es lo que, o sea, cómo se facilita una actividad de sombreros para pensar? Con los sombreros. Es decir, en el brainstorming se desarrolla una problemática y cada uno de los participantes asume un rol distinto. Hay un rol creativo, que tiene que ver con las ideas disruptivas, nuevas propuestas, o sea, salirse de la caja. Hay un rol de tipo emotivo, que está relacionado con la intuición, los sentimientos, la emoción. Hay un rol de tipo optimista, siempre le ve el lado bueno. Hay un rol de control, que está siempre como en, digamos, en ordenar el proceso, el facilitador, llamémosle. Hay un rol de tipo pesimista, es decir, siempre ve lo malo. Y hay un rol objetivo, que es el que maneja esencialmente el número duro, la cifra, el dato. Entonces, en un proceso de facilitación, los diferentes participantes van asumiendo los distintos roles y generando ideas sobre una misma problemática. Es muy poderoso porque permite de alguna manera entender, es decir, todos los participantes terminan entendiendo la posición del otro. O sea, ¿por qué me están diciendo esto? ¿Por qué estamos pensando esto? Un método típico de generación de ideas es lo que se conoce como el método Scamper. Scamper es una forma de brainstorming dirigida. La desarrolla este señor Everly en el año 71. Scamper aparece en un paper del Harvard Business Review. Scamper es la sigla de sustituir, combinar, adaptar, modificar, proponer otros usos, eliminar y reordenar. Son como procesos que yo puedo disparar para, digamos, conducir la metodología de brainstorm. ¿Cómo funciona Scamper? Bueno, hay una identificación del problema, se genera una serie de preguntas basadas en la metodología Scamper. Yo ahora les voy a mostrar un ejemplo, y luego se validan las ideas. Es decir, es el método de brainstorming, pero conducido. Entonces, yo acá les puse un ejemplo que me parecía interesante para muchos de los participantes, que tiene que ver con un proceso comercial, ¿no? Hay un proceso de atención de clientes en un comercio de ropa. Entonces, si yo aplico pregunta sustituir, yo podría preguntarme, ¿se puede sustituir el medio de pago? ¿Se puede variar el proceso de atención? Y todas las que se me ocurran respecto de la sustitución. O sea, cambiar una cosa que ya existe por otra. Adaptación. ¿Cómo podemos adaptar el proceso a los medios digitales? Por ejemplo, es decir, hay adaptación cuando lo que yo hago es tomo algo que ya existe
pero lo cambio de alguna manera que me permita adaptarlo a la nueva realidad. Proponer otro uso. Bueno, para una misma aplicación, buscarle un uso alternativo. Yo podría preguntarme cómo atender el segmento corporativo, cómo ofrecer asesoramiento de imagen para este negocio de ropa. En el caso de la reordenación, implica los mismos factores, pero puestos de manera distinta. Por ejemplo, yo podría preguntarme, ¿se pueden reordenar los horarios de los empleados para que sean más productivos? Pero muchísimas otras cosas. ¿Puedo reordenar la exhibición de los productos? Quiero mostrarles, a ver, voy a pasar acá, en el caso de combinar, significa tomar algo que existe y combinarlo con otra cosa que ya existe. Entonces yo podría preguntarme en este punto, ¿se pueden combinar prendas para armar un combo, por ejemplo? ¿O podemos mezclar productos de diferente proveedor? En el caso de modificar, cambiar una cosa por otra. ¿Se puede cambiar el sistema de facturación? Y en el caso de eliminar, es algo que existe, sacarlo para clarificar, para simplificar. Por ejemplo, podría preguntarme, ¿se puede reducir la línea de productos en este caso? O sea, como ustedes ven, el método Scamper es un método que puede ser aplicado a múltiples situaciones. Por ejemplo, en desarrollo de productos es la típica metodología. En desarrollo de productos, Scamper se utiliza esencialmente sobre atributos. Ustedes van a encontrar que atributos es uno de los temas más vistos en el mundo de la generación de ideas. Y bueno, muy recomendable. Yo voy a pasarles, por supuesto, mañana los slides y ustedes podrían jugar con algunas preguntas respecto de estos temas, ¿no es cierto? Otra metodología que usamos muy habitualmente con Antonio, trabajamos todo el tiempo con esto, es una metodología que nos permite ordenar el método de brainstorming, y es lo que llamamos rápido y furioso. Acá nosotros tenemos una serie de pautas. La verdad es que si uno no lo ve funcionar, es muy difícil explicarlo, pero esencialmente Rápido y Furioso trabaja sobre la espontaneidad de los participantes. Y por eso lo que se hace es ser muy preciso y muy, yo les diría, muy punch, ¿no? Muy asertivo con los tiempos sobre los que se trabajan y las instrucciones que se dan. Es una metodología de lo que llamamos metodologías ágiles, se trabajan esencialmente con post-it, por eso creo que en algún momento ya hemos hablado de esta cosa de que el post-it se ha convertido en la gran herramienta del mundo ágil, del mundo del pensamiento de diseño, y a través de la metodología de Rápido y Furioso pues, se pueden lograr resultados sensacionales con múltiples aplicaciones. Por ejemplo, una de las cosas que trabajamos habitualmente es definir arquetipos de clientes desarrollado a través del método de Rápido y Furioso. Otra metodología súper poderosa, y debo decirles muy actual, es lo que se conoce como Open Space. Seguramente ustedes han escuchado hablar alguna vez del concepto de hackathon, que es muy popular en estos tiempos. La ciudad de Buenos Aires hace un hackathon anual muy poderoso, donde emprendedores traen ideas y desarrollan conceptos con otras personas. Open Space tiene como objetivo esencialmente
se dice generar un ámbito de conversaciones productivas. Hay una metodología para Open Space. Open Space tiene principios, tiene leyes y tiene procesos. Y además tiene roles. Una de las cosas que vamos a ver es que dentro de Open Space hay dos roles que se juegan. El rol de abeja. Se dice que uno es una abeja cuando lo que hace es saltar de conversación en conversación, polinizando en cada una de ellas, ¿no es cierto? Y hay un rol que es el rol de mariposa, que es cuando se queda en una conversación y lo que hace es escuchar y hacer algún aporte sobre un tema que particularmente resulta interesante. Open Space es una metodología que requiere necesariamente de una aplicación grupal. No se puede hacer Open Space digital, tiene que ser físico, porque hay mucho de meter la mano. Y yo creo que en cuanto pase la cuarentena, vamos a hacer un Open Space, porque realmente hay muchas cosas para pensar, muchas cosas para desarrollar grupalmente en términos de desarrollo de negocios, y me parece que puede ser un buen momento para encontrarnos físicamente. Y luego aparecen otras metodologías que son, digamos, como más de uso gráfico. Esto que les muestro aquí es lo que se llama un mood board. Seguramente ustedes han visto en las películas donde hay alguna investigación de un crimen, ¿no? Los policías que arman esas gráficas en los pizarrones, donde relacionan esta víctima con esta otra, y ponen un artículo periodístico, y etc. Eso es un mood board, justamente. El mood board es como un receptáculo de información. Cuando yo hago exploración, lo que hago es generar ideas múltiples sobre temas diversos. Y los tengo ahí como pendientes, como esperando a que llegue el momento de hacer uso de ellos. Es muy poderoso. ¿Cuál es su contra? Que necesito un lugar físico para poder hacerlo. Normalmente cuando uno trabaja en un proyecto de diseño, es como que toma posesión de un espacio que se llama el war room, y en ese war room o sala de guerra, ¿no? Ustedes van a ver todas las paredes llenas de post-it y escritas y con dibujitos y cosas que tienen que ver con la acumulación de ideas. Esto que yo les decía es el proceso de divergencia. Yo dejo que las ideas estén ahí. Después veremos qué hago con todas ellas, ¿cierto? Ahora, algunos métodos, como por ejemplo los mapas mentales, son necesarios para poder de alguna manera relacionar diferentes conceptos, diferentes ideas, ¿no es cierto? Y ahora les voy a mostrar, no tengo tiempo para hacerles una demostración, pero sí les voy a pasar los links. Hay diferentes softwares que se utilizan en la actualidad para uso profesional que permiten hacer procesos de ideación. Este que les muestro aquí es uno que se llama Google y que permite, por ejemplo, generar tormentas de ideas. Normalmente un trabajo hecho a distancia, como esto que hacemos nosotros, podría tener un proceso de ideación a través de la generación de mind map o de mapas mentales, utilizando, en este caso, Google. Y de la misma manera en que yo puedo armar, Google sirve para hacer mapas mentales. Hay otras aplicaciones. Este es el caso de Mural, muy poderoso. Mural es de uso altamente profesional. Curiosamente es una compañía argentina que se desarrolló en Silicon Valley, hoy está a nivel mundial. La gente de Mural lo que hace es trabajar a través del uso de los canvas
que yo les he presentado en algunas charlas anteriores y que permite hacer trabajo colaborativo. Por ejemplo, esto que ustedes ven acá es un trabajo hecho con el Banco de la Provincia de Neuquén, hace poco tiempo. A distancia, la gente trabaja como si estuviera con los post-its. Entonces, permite metodologías ágiles, pero, bueno, en remoto. Y les muestro aquí una versión, llamémosle más casera, mientras Mural está pensado para el uso altamente profesional, tenemos Jamboard, que es de Google, es de uso gratuito. Cuando les envíe el mail, les voy a poner el link de Jamboard para que ustedes jueguen con esto, porque tal vez la semana que viene, en alguna de las charlas, vamos a hacer como algún trabajo de taller para empezar a incorporar este tipo de metodologías, porque nosotros creemos que las charlas, los webinars, son interesantes porque uno transfiere información, pero también deberían servir como una forma de ir incorporando las metodologías a distancia. Así que, bueno, acá tenemos otra metodología que permite el trabajo colaborativo y la generación de ideas, en este caso de Google. Bueno, esta es un poco la presentación que yo quería hacerles hoy. Como han visto, es una presentación de tipo descriptiva, pero que tiene tenía como objetivo justamente trabajar las diferentes opciones que se ofrecen en la profesión para poder hacer trabajos de ideación. Bueno, ustedes saben que hoy era un día donde el tiempo es tirano, encima se nos cortó la internet, pero abro el micrófono por si alguien quiere hacer algún comentario o alguna pregunta que haya quedado como pendiente. Carlos, quisiera hacer simplemente un agregado muy breve a todo lo que vos dijiste respecto de la fuente de energía que genera un cierto vínculo desde la herramienta de la creatividad con la solución de problemas para la propia impronta y para la propia problemática del negocio en el que cada uno de todos nosotros estamos. Y quería agregar algo más, que es que para poder transitar productivamente por este camino también hay que tener coraje. Y no solamente coraje, sino también cierta visión respecto de dónde estoy y dónde quisiera estar. Y yo quisiera mencionar una frase de Michael Porter, que ha desarrollado en los últimos años mucho el concepto de los paradigmas, y él hace una pregunta muy interesante que aplica para cualquiera de nuestras profesiones o cualquiera de nuestros negocios, ¿no es cierto? Que es la siguiente, apoyándonos en la idea de la visión y la perspectiva que yo tengo que generar para transformar la creatividad en una herramienta productiva, ¿no es cierto? Y la reflexión es esta, ¿no es cierto? ¿Qué cosa que aunque parezca imposible, pero que de poderle implementar, cambiaría dramáticamente el destino de nuestro negocio? Y esta reflexión está anclada justamente en la capacidad de tener la visión de dónde quiero estar y el coraje para poder llevar adelante esto que me está martillando en la cabeza, que en el común de los días y para el pensamiento del hombre común a veces parece infranqueable, ¿no es cierto? Entonces, aquí viene el concepto de coraje. Muy bien. Muy bueno. Está bueno. Si me permitís, Carlos, quisiera hacer dos aportes. Adelante. Y justamente cuando vos decías de que estos temas todos podemos ser creativos. El ejemplo claro y concreto son todas las agencias de publicidad. Hay equipos creativos que aplican todas y cada una de estas metodologías. Algunos son exalumnos tuyos, que son tipos normales, no son Newton son tipos normales que aplican esto. La segunda reflexión es que con Scamper, Unilever pasó primero del jabón en polvo, después al jabón líquido,
después al suavizante y finalmente al jabón líquido con suavizante. Claro. Muy bien, muy buen ejemplo. Siguiendo todos los pasos de Scamper en procesos reiterativos. Muy bueno, muy bueno. Muchas gracias, Héctor. Bueno, gente, siendo las 11:03 y donde hay creatividad tiene que haber orden, yo les agradezco la participación. Y bueno, les estoy enviando mañana seguramente algún material, no todo el material. Las reuniones que han ocurrido estos días están subidas en el canal de YouTube de Signa. Los invito a seguirlo y en todo caso a pasarlo en las redes para que otros puedan ver lo que estuvimos conversando. Y bueno, simplemente los saludo, les mando un abrazo. Carlos, y agradezco haber participado. Un pequeño tip. Adelante. La reunión de Open Space post-coronavirus podría ser sponsoreada por Corona Beer. Pero a falta de Corona Beer podríamos ir a Quilmes. Me parece muy bien, Siempre, al campo de la cervecería de Quilmes con cerveza tirada. Afloja las ideas eso. Bárbaro, es creatividad pura lo mío. Por supuesto. Muy Bueno, bueno, chicos, muy bueno. nos estamos viendo entonces la semana que viene, quien nos quiera acompañar. Bye, bye. Y el fin de semana les estamos enviando material a todos. ¿Sí? Sí, Chau, yo me comunico con todos. Muchas gracias Perfecto, a todos. Antonio. Que tengan un buen Gracias. fin. Gracias a todos. Gracias. Gracias a ustedes.